Se ve. Amén. Gloria a Dios. Sí, mis hermanos, como bien estábamos escuchando, como bien hemos visto y hemos comenzado a estudiar hace unos capítulos atrás sobre todo lo que viene sucediendo con la familia de David. Todos vimos, estudiamos y conocimos que todo esto que está aconteciendo en la familia de David es juicio hacia la casa de David. Es juicio producto a la desobediencia de David, producto al pecado de David, y estamos viendo cómo, a pesar de todas las cosas, David sigue cometiendo errores. Sabemos que David era un hombre común, como lo somos tú y yo, y David siguió cometiendo errores. Vimos en el capítulo pasado cómo David acepta de regreso a su hijo Absalón, y estamos viendo que David, no hay un arrepentimiento. La palabra no habla de un arrepentimiento de parte de Absalón por lo que había hecho. No vemos una corrección de parte de David hacia Absalón por lo que él había hecho. Tampoco vimos una reprensión de parte de David hacia su hijo Amnón, que era el que había muerto, sobre lo que había hecho sobre su única hija, sobre Tamar, su hija hembra, su señorita, la princesa del reino. Y entonces vamos a seguir viendo cómo todo esto siguió trayendo consecuencias en el reino, siguió trayendo consecuencias a la familia de David, hacia el reino de David. Entonces, gloria a Dios. Seguimos estudiando. Amén. Entonces, mis hermanos, como introducción a este capítulo, tenemos que en este capítulo número 15 de segundo de Samuel, vamos a ver cómo se marca el inicio formal de la rebelión de Absalón. Cómo este capítulo es el inicio, decimos formal porque sabemos que el corazón de Absalón, hacía ya mucho tiempo, estaba desviado. Vamos a estar viendo cómo es el inicio de la rebelión de Absalón, el hijo de David, lo que comenzó con una venganza encubierta por la violación de su hermana Tamar, recordándoles que el Tamar era hermana de Absalón, que fue el que tomó venganza contra su propio hermano Amnón, que fue el que lo mató. Ahora se convierte en una traición abierta y peligrosa contra el rey David. En este capítulo vamos a estar viendo cómo Absalón no solamente mató a su hermano Amnón por la venganza, sino que ahora traiciona abiertamente a su propio padre. Traiciona al rey de Israel, que en este caso era su propio padre, que era David. Este capítulo nos revela no solo una lucha política y militar, sino también un drama espiritual y emocional. Y vamos a estar viendo por qué decimos que es espiritual y emocional, donde se prueba la fidelidad de los hombres, la sabiduría de un rey envejecido, porque sabemos que David iba envejeciendo, y la soberanía de Dios frente a la ambición humana. Todo esto vamos a estar viéndolo en el capítulo de hoy, cómo un hijo se levanta contra su padre, hasta tal punto que se levanta contra el reino que Jehová había puesto en las manos de David, solo por la ambición, por querer demostrar que él podía hacerlo, por una venganza que venía de hacía mucho tiempo, primeramente desarrollándose en el corazón de Absalón. Todos sabemos que en este periodo el reino, estamos hablando del Reino Unido, como siempre les recordamos, estamos hablando que fue el reino que David unificó, que Dios permitió a través de David que se unificara todo el reino de Israel, que esto sucede aproximadamente 100 años antes de Cristo. David es el rey de Jerusalén, como todos hemos visto, capital consolidada del reino de Israel. 1000 años. Absalón ya ha regresado del exilio, que lo vimos en el capítulo pasado, recordándoles que después de lo que hizo Absalón con su hermano, Absalón es exiliado, se va exiliado. Y entonces, en el capítulo 14, que lo dio nuestro hermano Jorge, vimos cómo a través de esta sierva, de esta mujer
que usó el general para traerle una, una parábola, algo para que el rey de Israel juzgara. Estábamos, como vimos en el capítulo pasado. Entonces, a través de esta, el David accede a traer a que regrese Absalón al reino. Y aunque aparentemente ha sido reconciliado con su padre, en realidad ha estado planeando su camino al trono. Decimos que aparentemente, porque en ningún momento la palabra en el capítulo, la hermana Elizabeth dice que no se oye. ¿Ustedes me escuchan, mis hermanos? Dice, oye, Sí, quizá ella tiene que chequear su volumen, quizá lo tiene bajito. que chequee la conexión de ella. Ve. Amén, amén. Entonces, como estábamos viendo, decíamos que ya era algo que él lo traía planeado de hacía ya mucho tiempo y estábamos hablando, como le decía, que era aparentemente una relación que había sido consolidada, que había sido, pero que en la palabra no registra, que hubo un arrepentimiento de parte de Absalón y la palabra no registra que hubo una corrección tampoco de parte de David con respecto a su hijo Absalón por lo que había hecho. Dice, Israel está en una etapa de estabilidad política, pero las heridas internas dentro del palacio real amenazan con destruir la unidad del reino. Estamos viendo cómo comienza continúa el juicio de Jehová sobre la casa de David. Reconocemos y sabemos que todo esto acontece en la vida de David, producto del pecado de David, donde el Señor le dice a David que la espada no se apartaría de su casa. Estamos viendo que el Señor en su sabiduría conocía que David iba a seguir cometiendo errores. David, el juicio sobre la casa de David continúa porque David puso, mis hermanos, su condición de padre por encima de la ley de Dios. Ahora, ¿qué importancia histórica tiene este capítulo? La rebelión de Absalón no solo fue una amenaza personal contra David, sino también un punto de inflexión en la monarquía davídica. ¿Por qué? Porque se levanta contra el reino de David, pues pone a prueba la fidelidad del pueblo y revela fracturas sociales y familiares. Entonces, este capítulo va a estar dividido en los primeros versículos del 1 al 6. Vamos a estar viendo lo que es la estrategia de Absalón para ganarle el corazón del pueblo. Los versículos del 7 al 12 vamos a estar viendo Absalón pone en marcha su rebelión desde Hebrón. En los versículos del 13 al 23, la huida de David y el dolor del exilio. 24 al 29, el arca del pacto y la sumisión de David a la voluntad de Dios. Y en el versículo del 30 al 37, cómo David ora y establece su red de información. Entonces, en los primeros versículos, Absalón roba el corazón del pueblo. ¿Por qué la palabra dice, registra que Absalón roba el corazón del pueblo? ¿Alguien puede leer, por favor, los primeros 6 versículos? Amén. Dice, amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. Absalón se subleva contra David. Aconteció, me parece, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Amén. Así es, mi hermano, mis hermanos. Absalón actuó
de una forma estratégica. Absalón quiso primeramente, lo primero que hizo Absalón, como registra la palabra en los primeros versículos, dice que se hizo de carros y de caballos y de unos 50 hombres que corriesen delante de él, unos 50 hombres que estuviesen con él. Y después, ¿qué hizo Absalón? Comenzó a ganarse el pueblo. Comenzó por aquellos más débiles, comenzó por aquellos que tenían problemas. Todos conocemos que todos estos juicios, todas estas situaciones a donde se le presentaban, donde primero se le llevaban al rey. Y entonces Absalón, con astucia, Absalón comienza a juzgar. Dice que a la entrada a la entrada de Jerusalén, a la entrada de la ciudad, se postraba, se paraba. Y entonces todas aquellas personas que venían a presentarse delante del rey, para que el rey les resolviera su situación, a presentarles por lo que ellos estuvieran pasando. Entonces Absalón se levantó y comienza, mis hermanos, a construir una imagen de poder delante del pueblo. Comienza a mostrarse, como decimos, una oveja delante del pueblo. Comienza a mostrarse como un líder que juzga al pueblo. Incluso vemos en una parte donde él no permitía que las personas se postraran delante de él como había costumbre postrarse delante del rey. Y entonces incluso dice que él no permitía que se postraran delante de él, se arrodillaran, sino que los abrazaba, los besaba. Y entonces él comenzó a levantar una imagen de poder delante del pueblo de Israel. Por eso es que decimos que Absalón construye una imagen de poder. Se presenta como un príncipe fuerte y justo. Entonces, hasta este momento, ¿quién iba a dudar si estamos hablando del hijo del rey? Dice, se posiciona estratégicamente a la entrada de la ciudad. ¿Por qué decimos que estratégicamente? Por allí tenía que entrar todo el mundo. Ayer se puso en la entrada de la ciudad y era allí donde todas las personas tenían obligatoriamente que entrar por allí. Y entonces él venía y juzgaba, y escuchando los conflictos del pueblo. Sé que les hace pensar que David no estaba disponible ni era un hombre justo. Él les hacía entender a estas personas que él era el que los iba a atender, que él era el que los iba a juzgar, que él iba a atender las necesidades que ellos tenían, las necesidades que tenía el pueblo, porque el rey no tenía tiempo para ellos. El rey les dijo que el rey no era un rey justo. Entonces y les dice, ¿quién me pusiera por juez? Es lo que dice en el versículo 4. Esto nos enseña que el enemigo muchas veces roba corazones a través del engaño, el carisma y la manipulación emocional. Y esto fue lo que hizo Absalón durante este capítulo. Durante este tiempo, Absalón lo que hizo fue irse ganando poco a poco con su carisma, con su carita, como podemos decir, con su cara de niño bueno, con supuestamente sus intenciones buenas. Él fue ganándose el corazón del pueblo poco a poco. Fue juzgando al pueblo poco a poco. Incluso la palabra registra que durante 4 años Absalón estuvo haciendo esto. Entonces, la conspiración se activa. En los versículos del 7 al 12 estamos viendo, dice, voy a Hebrón a pagar un voto que hice a Jehová. Así comienza el versículo número 7. A partir de este versículo dice que al cabo de 4 años, como bien le estábamos diciendo, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Él le explica y le hace entender al padre que durante sus años de exilio, él había hecho una promesa a Jehová, donde él le dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Él le hace entender a David que él necesitaba ir a Hebrón a pagar voto, a pagar una promesa que él le había hecho al Señor. Que cuál era su petición delante del Señor, que si él lo hacía volver a Jerusalén, entonces y él iba a cumplir la promesa que le había hecho el Señor. Y dice que el rey no puso oposición. El rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Fíjense a tal punto, mis hermanos, que Absalón fue conquistando el corazón del pueblo de Israel
que escuchen esta frase que él dice aquí, cuando escuchen las trompetas desde Hebrón. Recuerden que en Hebrón fue donde primero reinó David. Dice, cuando ustedes escuchen, cuando mandó hacia todas las tribus de Israel, le dio, cuando escuchen las trompetas que suenen desde Hebrón, entonces digan, ya Absalón es rey sobre Israel. Entonces, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofer Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón declara que había hecho un voto a Jehová cuando estaba en Jesús, durante el exilio, como les estaba diciendo, por haber matado a Amnón, su hermano. Esto lo vemos en los capítulos 13 del versículos 37 y 38, como ya los estudiamos. Usa un voto religioso, le da una excusa piadosa ante su padre David, porque David no se iba a oponer a que él fuera a Hebrón. Le está hablando, que le está diciendo que va a ofrecer un voto al Señor por algo que él le había prometido al Señor, por algo que él le había prometido a Dios. Y David no iba a oponerse a esta petición que su hijo le estaba haciendo. ¿Y cuál era el objetivo? Para salir de Jerusalén sin levantar sospechas. Durante 4 años, Absalón se fue ganando el corazón del pueblo. Durante 4 años, Absalón fue bien astuto, porque para poder ganarse el corazón del pueblo, a tal punto que fue dominando a todas las tribus de Israel completamente, hasta tal punto que dijo, cuando escuchen las trompetas sonar, digan, Absalón es rey en Hebrón. Ahora, esto le permite reunir gente sin levantar alarmas, es decir, sin levantar sospechas, porque aparentemente va a una ceremonia religiosa. Aparentemente él iba a Hebrón a pagar, ¿qué cosa? Un voto que había hecho Jehová. Esto demuestra que Absalón usó el nombre de Dios para encubrir su pecado. Se justificó delante de su padre con una excusa de que iba a ofrecer votos a Jehová. Dice, lo cual es una forma de blasfemia y manipulación espiritual. ¿Por qué decimos que blasfemia y manipulación espiritual? Porque se refugia, usa como excusa algo sagrado, algo que era ir a ofrecerle sacrificios al Señor, era pagar sus votos, una promesa que había hecho delante del Señor, para con esta acción entonces seguir conspirando contra su padre y tomar el reino de Israel. Ahora, la estrategia detrás del engaño. ¿Por qué decimos que hay una estrategia detrás del engaño? Dice que al llegar a Hebrón, envía mensajeros por toda la isla diciendo, Absalón reina en Hebrón. El versículo 10. Dice, reúne a muchos hombres ingenuos que iban sin saber nada. La palabra registra en el versículo número 11, cuando dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Hombres convidados por el hijo del rey, el rey los convida que fueran con él, y entonces, sin ellos saber nada, ajenos a la situación, a lo que estaba tramando Absalón, por eso es que dice la palabra que ingenuos, sin saber nada, ellos se mueven tras de Absalón. Dice, además atrae a Ahitofer, que todos vimos que es un consejero clave de David, lo cual da aún más credibilidad política. Por supuesto, estamos hablando de uno de los consejeros del rey, estamos hablando de uno de los consejeros claves, uno de los consejeros principales del reino de David. Entonces, esto le da credibilidad política a Absalón. ¿Por qué? Porque estamos viendo a uno de los consejeros del rey, o podemos decirlo, a una de las personas de la mano derecha del rey David, va en este momento, iba a pasar a apoyar a Absalón. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos versículos? Dice, Absalón representa el peligro de usar la religión como fachada para la ambición y el pecado. Nos recuerda que no todo el que habla en nombre de Dios lo hace con sinceridad, como dice la palabra en Mateo 7:21. Por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer, lo puede buscar. Mateo, ¿cuál, hermana? 7:21. Amén. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Esto es una forma de recordarnos que no todo el que habla
en nombre de Dios, realmente lo hace de corazón, realmente es una persona sincera, como estamos viendo que hizo Absalón. Absalón usó el nombre, algo sagrado, para engañar a su padre, diciéndole que iba a Hebrón a pagar un voto que había hecho a Jehová. También nos muestra que el enemigo muchas veces comienza su obra disfrazado de piedad, pero tiene motivos ocultos. Esto es lo que estamos hablando, de que no todos, mis hermanos, no todas las personas, a veces el enemigo tiene una forma muy sutil de entrar en la vida de las personas. Y aquí lo que estamos viendo, lo menos que David se iba a imaginar, lo menos que David iba a pensar, que ese hijo que había pasado ya unos cuantos años lejos de él, que viene donde está él, el hijo que lo abraza, lo besa, mis hermanos, es el mismo que le está, como decimos, clavando el puñal por la espalda. Lo menos que se iba a imaginar David era que su propio hijo, este hijo que no hacía poco tiempo, ya hacía 4 años, pero que había pasado un tiempo en el exilio, este propio hijo lo iba a traicionar. Entonces, ¿qué podemos resumir de por qué Absalón fue a Hebrón? Primeramente, busca un motivo y lo estamos viendo con un significado político. ¿Y cuál es la explicación? Que era la antigua capital de David, ideal para proclamarse rey. Recuerden que Hebrón fue la primera ciudad donde primero David reinó como rey, valga la redundancia. Y entonces, estratégicamente, Absalón hace lo mismo. Otro motivo es que busca una excusa religiosa. Usó el pretexto de un voto a Jehová para encubrir su rebelión. Usa la estrategia, busca un motivo que es la estrategia, lugar ideal para reunir seguidores sin levantar sospechas. Por eso es que él busca y va directamente a la ciudad de Hebrón. ¿Por qué? Porque representaba, por el significado político, porque buscó una excusa religiosa para ir a Hebrón. Era la estrategia, porque era el lugar ideal para reunir seguidores sin levantar las sospechas de David, y porque usa también una manipulación espiritual. Torció la adoración para fines personales. Ahora, en los versículos del 13 al 23, David huye de Jerusalén. Todos vemos que cuando llega la noticia de que Absalón ya estaba reinando sobre Israel y que el pueblo de Israel se fue en pos de Absalón, que apoyaba a Absalón, vemos cómo David toma la decisión de levantarse y de huir de Jerusalén. David no toma la postura de enfrentarse contra su hijo. Primeramente, su hijo ya dominaba. El pueblo de Israel apoyaba a David. David se quedó prácticamente solo. David se quedó con muy pocos hombres. La palabra dice que se quedó con sus siervos y se quedó con todos aquellos que se le agregaron durante el camino. En los versículos del 13 al 23 vamos a estar viendo cómo es que David huye de Jerusalén. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va atrás Absalón. El pueblo completo, mis hermanos, ese pueblo que David unificó, que todo el pueblo, todo lo que hizo David en estos momentos, ya el pueblo desde un punto de vista había olvidado todo lo que David había hecho por el pueblo de Israel. Simplemente se basó en lo que hizo Absalón durante 4 años, que fue estratégicamente, se fue ganando el corazón del pueblo, se fue ganando la confianza del pueblo. Dice que el corazón de todo Israel se fue tras Absalón. Es decir, que el pueblo de Israel apoyó a Absalón como rey sobre Israel. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David sabía que estaba en desventaja frente a Absalón. Dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Aquí, mis hermanos, en este versículo vamos a estar viendo cómo en los próximos capítulos vamos a estar viendo cómo está el cumplimiento de una de las palabras que el Señor le declaró a David sobre el juicio a su casa. Algo muy referente con las concubinas.
Ahora, dice, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y los peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Es decir, que hubo un grupo de personas, dice que todos los geteos, que eran 600 hombres que habían venido de Gat y se le habían unido a David. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Recuerden que Itai también era filisteo, había sido desterrado de Filistea, y entonces David le dijo que regresara al reino, que se quedara allí, que el día anterior él había acabado de llegar, que se quedara. Y Itai le dice que no, que donde quiera que él vaya. Itai le respondió al rey diciendo que vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estaré su siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. ¿Qué vemos en este versículo, mis hermanos? David, aunque es el rey de Israel, no pelea por el trono. David se retira de Jerusalén. David decide salir de Jerusalén porque ya se da cuenta de que él no tiene ventaja. Incluso él le dice, vamos a salir, no vaya a ser que él llegue primero que nosotros, parafraseando, y entonces acabe, mate, a filo, tome a filo de espada Jerusalén. Pero aparte de todo, estamos hablando, mis hermanos, del corazón de un padre. Este hombre no quería enfrentarse a su hijo. Estamos hablando de que si llegaba en ese momento, se iban a enfrentar los hombres que quedaban de David ante Absalón, su hijo. Entonces David decide salir de Jerusalén con los hombres que le quedaban y con los hombres que se le añaden en el camino. David, aunque es rey, no pelea por el trono, sino que prefiere huir que causar una guerra civil en la ciudad santa, en la ciudad donde estaba el templo, en la ciudad donde estaba el arca de Dios. David decide salir de la ciudad. La escena de su salida es carga de dolor. El pueblo llora y David se muestra vulnerable. A pesar del dolor, algunos le siguen fielmente. Estamos hablando de quiénes, de los quereteos, los peleteos y los geteos, incluso extranjeros como Itai. Ahora, ¿quiénes eran? Esto lo vimos en una clase pasada. ¿Quiénes eran los quereteos y los peleteos? ¿Y quiénes eran los geteos? Dice, ¿quiénes eran? Los quereteos y los peleteos eran mercenarios extranjeros que formaban parte de la guardia personal de David. Estamos hablando de la tropa de élite de David. Recuerden que vimos que eran filisteos que apoyaron, que en su momento fueron exiliados, fueron abandonados, y estos fueron y apoyaron a David. Dice que estos hombres eran la guardia personal del rey David. Ahora, ¿qué función hacía la Guardia Real de Élite? Similar a los como lo conocemos en la actualidad, lo que son los guardaespaldas o tropas especiales modernas, como les conocemos. Siempre aparecen en situaciones de peligro o de combate. Y lo estamos viendo. Estos hombres no estaban en Jerusalén. Estos hombres, al enterarse de la situación que está sucediendo, de lo que está pasando David, la palabra dice que ellos se incorporan a David cuando David sale de Jerusalén. Es decir, que vienen a apoyar al rey David. Actúan como soldados profesionales entrenados y confiables, sin vínculos tribales que los hicieron cambiar de bando fácilmente. Dice, aunque eran filisteos, se convirtieron en fieles seguidores de David. Esto demuestra que el pacto con David trascendía la sangre y la nación, y que muchos gentiles se unieron a él por su carácter justo y el temor a Dios. Estas personas, a pesar de que eran filisteos, fueron fieles a David. Reconocieron en David el hombre de Dios que era, el gran hombre justo que era, el gran hombre de batallas, el gran líder que era David. Y entonces estos eran los hombres de la guardia personal de David. Por eso es que mencionan los quereteos, los peleteos y los geteos que pertenecían a Itai, que también era filisteo. Ahora, hay un resumen comparativo con respecto a lo que eran los quereteos, los peleteos y los geteos.
yo les traje aquí algo que el origen probable, porque no es algo cierto, no es que no sea algo cierto, sino es cuando hablamos de probabilidades, es estudios que se están haciendo, que se han hecho, que los quereteos es a lo que se refiere con Creta o las regiones filisteas. Estamos hablando que el rol que ellos hacían era la Guardia Real y las características eran tropas extranjeras leales a David. Al igual que los peleteos, que también eran filisteos, que quizás no, que su nombre, el nombre era variante, también eran la Guardia Real y eran la tropa de élite y obedientes y leales a David. Y los geteos provienen de Gat, que recuerden que Gat era la ciudad filistea, que también eran tropas aliadas bajo Itai, que fue uno de los que se le incorporó a David durante la salida de Jerusalén. Ahora estamos hablando de gentiles fieles, recién llegados, pero leales. Decimos que bien recién llegados porque recuerden que David en la palabra le dice, llegaste ayer, no es justo que yo te diga que te vayas conmigo hoy. Y entonces él le dice, vive Dios y vive el rey, que donde tú vayas, yo voy a ir. Mueras o viva, yo voy a estar contigo. Entonces estamos viendo la fidelidad de un hombre y de un grupo de hombres que a pesar de que no eran israelitas, seguían y entonces estaban dispuestos a morir por el rey de Israel. Ahora, el arca del pacto debe quedarse, como vemos en los versículos 24 al 29. Y hay un versículo muy importante acá. Recuerden que la palabra dice que los levitas salieron y junto con los levitas sacaron del templo el arca de la alianza, sacaron el arca de Dios. Y entonces David, cuando salen David, entonces es como que reacciona y dice, si hallare gracia ante los ojos de Jehová, él me hará volver. David reconoce, se niega a usar el arca del pacto como amuleto político. David se niega a llevarse el arca de Dios y reconoce que si es la voluntad de Dios, él se pone bajo la voluntad de Dios y decide que si Jehová él haya gracia ante los ojos de Jehová, entonces Jehová lo iba a hacer volver. Pero que él no tenía por qué sacar el arca de Dios de allí, del lugar donde debía de estar, de la ciudad de Dios, de la ciudad de Jerusalén, donde aquello era la capital de Israel, donde se había establecido el tabernáculo de Dios. Él reconoce que él no tenían que mover el arca. Él no quiso tomar, por favor, el micrófono. Él reconoce que Ese es Leana Luisa, dame un segundo. él reconoce, mis hermanos, que él no debía sacar el arca. Él no podía usar el arca como amuleto, como vimos en otros capítulos anteriores, cómo se usó en algunos momentos. Usaron, cuando estudiamos el libro de los jueces, quisieron usar el arca de Dios como un amuleto. Entonces David se niega a esto. David dice que David se niega a usar el arca del pacto como amuleto político. En vez de imponer su voluntad, se somete a la voluntad de Dios. Sadoc y los levitas quieren seguir con el arca, pero David los envía de regreso a Jerusalén, confiando en la soberanía divina, confiando en la voluntad de Dios, confiando en que si él haya gracia delante de Dios, Jehová lo iba a hacer volver a la ciudad. Entonces, la presencia de Dios no se manipula para conveniencia humana, es lo que nos enseña acá. Dice, la sumisión a su voluntad es verdadera adoración. Y fue la postura que tomó David aquí. David se humilló a la voluntad del Señor para su vida. Se sometió a la voluntad de Dios. En este momento se sometió a lo que Dios dispusiera para su vida. Entonces, vemos en los capítulos del 30 al 37, vemos el llanto en el monte de los olivos. ¿Por qué el llanto? Dice, David subió la cuesta de los olivos y lloró mientras subía. Imagínense en este hombre, cómo se sentía este hombre traicionado por su propio hijo. Este hombre, cómo pudo verse sentido en su corazón triste, perturbado, confundido, verse traicionado hasta este tal punto que tuvo que salir de la ciudad porque su propio hijo lo traicionó. Su propio hijo era el que había matado a su primogénito, Amnón, y era el mismo que lo había traicionado. Aquel mismo que lo había abrazado cuando regresó a Jerusalén, que lo había besado, es el mismo que ahora lo traiciona.
¿Cómo pudo haberse sentido este padre? Nosotros como padres, a veces en muchas ocasiones, ¿cuánto no sufrimos lo que hacen las acciones que hacen nuestros hijos? Y a veces, con respecto en comparación con lo que sucede aquí, a veces son pequeñas delante de lo que estaba experimentando David. Dice, vemos una imagen poderosa. ¿Por qué? Porque David subiendo al monte de los olivos, llorando y descalzo, símbolo de humillación. David, mis hermanos, no decide enfrentar a su hijo. David, lo primero que decide David es buscar refugio en el único que lo podía dar nuevas fuerzas, en el único que lo podía sostener, en el único que podía obrar por él, en el único que donde él iba a encontrar nuevas fuerzas, como dice la palabra, renovar su fuerza, renovar su espíritu. David decide subir el monte de los olivos, humillado y descalzo. Entonces se entera, ¿por qué? Pues también se entera de la traición de Ahitofer y ora para que su consejo sea frustrado. ¿Por qué David reconoce y le pide al Señor en el Monte de los Olivos cuando le dicen que Ahitofer pasa a ser el consejero de Absalón? Porque como consejero de David, David lo conocía y sabía perfectamente qué consejo le podría dar Absalón en ese momento, le podía dar Ahitofer a Absalón en ese momento. Por eso es que él le dice al Señor que su consejo sea frustrado, que su consejo en ese momento le pide esto al Señor, porque David conocía a su consejero. David conocía la calidad de consejero que él tenía al lado. Entonces coloca a Usai como agente secreto. ¿Por qué lo coloca como agente secreto? Recuerden que le dice, regresa y entonces todo lo que tú escuchares allí, tú me lo vas a informar, vas a enviar para que me lo informen. Entonces Usai regresa a Jerusalén, dice que lo envía de vuelta para infiltrarse como aliado de Absalón. Esto es una forma estratégica de David de poder saber todo lo que estaba aconteciendo dentro de Jerusalén, todo lo que estaba aconteciendo es con respecto a Absalón, las decisiones que ellos iban a tomar. Todo entonces era la forma de que David encontró para poder tener la información de todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, en el momento de mayor dolor, David ora. En el momento de mayor frustración, David se humilla. No deja de confiar en Dios, sino que actúa con sabiduría y con fe. Mis hermanos, hay algo poderoso. Dice, David no está simplemente huyendo de Jerusalén. Este momento es una mezcla de dolor personal. Su propio hijo lo ha traicionado. Vergüenza política. ¿Por qué? Porque sale como fugitivo del trono. David tiene que huir de Jerusalén. Y entonces, para un rey, esto era algo humillante, tener que salir de esta forma. Dice, hoy había una humillación espiritual y dice, no pelea por su lugar, se somete a la voluntad de Dios. Ahora, temor humano, no sabe si regresará jamás a Jerusalén. El texto describe que hay llanto, porque como expresión del quebranto interior. Dice que él sube al monte de los olivos con la cabeza cubierta. Esto es símbolo de duelo y de vergüenza. Y sube con sus pies descalzos al monte de los olivos. Esto es símbolo de humillación, arrepentimiento o dolor. Todo esto ocurre en el monte de los olivos, un lugar que más adelante, mis hermanos, ¿quién fue en el monte de los olivos y lloró en el monte de los olivos y le dijo al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Nuestro Señor Jesús. Dice que esto es un adelanto, se convierte en un punto clave de la historia de nuestra redención, mis hermanos. Ahora, hay un paralelismo profético con Cristo en este momento, en esto que estaba ocurriendo, en este episodio. Tiene un eco impresionante en la vida de Jesús. En Lucas 22, en los versículos del 39 al 44, en el Getsemaní, en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos. Recuerden que es aquí. Por favor, si alguien lo puede buscar, vamos a leer estos versículos. Lucas 22, ¿qué, hermana? De 39 al 44, por favor. Amén. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo,
orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Por eso, mis hermanos, estamos diciendo que hay un paralelismo profético entre este capítulo de David, sobre la vida de David, de lo que hizo David en este momento, que subió el monte de los olivos humillado, traicionado por su propio hijo. David iba, imagínense en el dolor que llevaba David, así el mismo dolor que llevaba nuestro Señor Jesús, porque sabía lo que le iba a acontecer, iba a cargar en sus hombros el pecado de cada uno de nosotros. Y allí, en su momento de dolor, en su momento de agonía, así como lo hizo David, el Señor le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces dice, estando en agonía, dice que oraba, la palabra dice que el Señor oraba más intensamente cuando estaba en agonía. Esto hizo David también. David, mientras estaba en su momento de agonía, en su momento de dolor, David lo que hizo fue buscó refugio en el Padre. Oró al Padre, se fortaleció en el Señor, buscó la presencia del Señor, se humilló, dice, y era su sudor, dice la palabra, que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, mis hermanos. No era poco lo que iba a pagar nuestro Señor Jesucristo cuando subió allí al monte de los olivos en el Getsemaní, que él fue a clamarle al Padre, a refugiarse en el Padre. Ahora, ¿por qué decimos que hay un paralelismo profético? Vemos a David y a Jesús. Primeramente, David fue traicionado por su hijo y Jesús traicionado por uno de sus discípulos. Asimismo, como hizo Absalón, que llegó, abrazó a su padre, le besó, asimismo hizo Judas. Judas, el hombre que caminó con el Señor, vio los milagros que hizo Jesús, también lo traiciona con un beso. Dice, sale de Jerusalén en llanto, que fue lo que hizo David. Y así hizo Jesús, dice que sale a orar con agonía. David subió al monte en humillación. Jesús subió al Getsemaní en angustia. David clamó a Dios por su futuro. El Padre, Jesús clama al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces David acepta la voluntad de Dios y Jesús se somete, pero que le dice al Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús aceptó también la voluntad del Padre. Por eso podemos decir que entre este pasaje de David y la historia de nuestro Señor Jesús en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, hay un paralelismo. Entonces, el llanto de David. Vemos en este capítulo que David llora y el llanto de David en el Monte de los Olivos es una expresión de humillación rota, pero también una manifestación de su espiritualidad madura. ¿Por qué? Porque no reclama nada como suyo, ni siquiera el trono. No se resiste a la disciplina de Dios. Su dolor se convierte en oración silenciosa mientras sube al monte. Mientras David iba subiendo al monte, mientras David iba llorando, camino, subiendo el monte de los olivos, él iba orando y pidiéndole al Señor. Dice, este acto nos recuerda que los verdaderos líderes espirituales no son los que pelean por su posición, sino los que lloran en secreto y caminan con Dios, aunque eso implique la humillación, aunque eso implique humillarse. Ahora, ¿qué nos enseña este capítulo? Primeramente, que el corazón del pueblo puede ser fácilmente desviado si no está firme en la verdad. Fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. El corazón del pueblo fue desviado fácilmente porque no estaba firme en la verdad. ¿Cuál era la verdad? La palabra del Señor. No estaba fortalecido en el Señor, no estaba fortalecido en las leyes, en los estatutos, en la palabra del Señor. El liderazgo espiritual no se basa en manipulación ni carisma, sino en la fidelidad a Dios.
Número 13, la voluntad de Dios debe prevalecer, aun cuando parezca que todo se ha perdido, que fue lo que hizo David. Dios honra la humildad y muchas veces su victoria comienza en el valle de la humillación. Aún en la traición y el abandono, Dios provee aliados leales y sabiduría estratégica, que esto lo vimos con Itai, y cuando manda al sacerdote allá al levita para que se infiltre dentro del pueblo de Jerusalén. Número 6, el quebranto en la presencia de Dios precede a la restauración. Antes de que David vuelva al trono, primero sube al monte llorando. A veces Dios nos llama a soltar algo que amamos y ese camino no será fácil ni seco de lágrimas. ¿Cuánto dolor para David lo que estaba sucediendo con su propio hijo? La obediencia no siempre luce triunfante. Muchas veces luce como una persona descalza, con la cabeza cubierta y llorando, en la forma en que David subió el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos nos enseña que el aceite de la unción, recuerden que en los olivos estamos hablando, el olivo, de ahí se saca el aceite del oliva. Dice, primero se exprime en el dolor del alma. Preguntas y respuestas. ¿Estamos aquí? ¿O los cansé? ¿O los dormí? Estamos aquí, sierva. Estamos aquí, estamos aquí. Amén. Amén. Primera pregunta, ¿qué hizo Absalón para ganarse el corazón del pueblo de Israel? Manipulación. Ajá. Amén. Manipulación. ¿Qué más? Él lo abrazaba, una cosa que el rey como tal no podía hacerlo. Él le mostraba de que compasión y amor. Le besaba la mano. Y lo hizo por 4 años. Amén, así mismo. Lo esperaba a la entrada Una antes de que ellos pregunta. llegaran del rey. Es interesante poder mirar ese punto porque él se paraba al frente a esperarlo a todos tranquilamente para ir Con paciencia. uno a uno, hacerles saber de que no había compasión por ellos en Israel, como que el rey no se había olvidado de todo ello y él había salido en rescate prácticamente de Defensa. ellos. Así es. Y eso nos muestra que no siempre cuando la gente nos da lo que queremos es con buena intención, porque él supuestamente estaba dando lo que el pueblo quería, pero su intención no era buena porque él estaba buscando era hacerle un daño a otra persona, que era Ahora, su padre. eso revela, Amén. ese capítulo y esa acción revela muchas cosas que lo vemos Amén. incluso dentro de las iglesias, personas que buscan ganar el favor de las personas, precisamente se paran al frente para decir, darles abrazo y darle buenos días y mostrarle un supuesto apoyo a base de manipulación. Siga usted. Así mismo es. Gracias, mis Pero hermanos. también nos revela el hecho de que si Absalón pudo hacer esto durante 4 años, también nos revela el hecho de que David estuvo alejado de su pueblo y no llega a enterarse justamente que durante 4 años Absalón estaba haciendo esto y creando una imagen de él, de un rey alejado del pueblo que no les comprende. Muy buen punto. Amén. Muy Amén. buen Así mismo es, mi hermano. Ahí Eso también es. podemos observar de que todavía cada día había crecido el odio de Absalón por lo que había pasado con la hermana. Ajá. Así mismo es. Al David no tomar acción, porque recuerden que David no toma acción con respecto a lo que hizo Amnón con su hija, con su hermana, de la violación. Recuerden que la palabra no dice que David no tomó ninguna acción sobre esto. Entonces, esto fue creciendo cada día más, este odio, este rencor de este hijo hacia el padre, hasta tal punto que lo estamos viendo aquí. Sí, porque Usurpó él era hermano de padre y madre de la hija de David. Exactamente. Entonces, quizá eso creció en él el odio y el rencor de que su padre no le hizo justicia a su hermana. Así mismo es. Así es. Y con respecto al punto que trajo la hermana Tania, también está muy bueno ese punto porque es algo que uno se pone a pensar y tú dices, ¿cómo el rey de Israel durante 4 años no se enteró de lo que estaba haciendo su hijo? Él no lo estaba haciendo oculto. Dice la palabra que lo estaba haciendo a la entrada de Jerusalén.
Quizá David se dio cuenta de llegar los rumores, pero David sabía en quién estaba su confianza y David sabía que él no iba a prosperar, entiendo yo. Y también quizá la gente, como él era hijo del rey, también quizá entendían que él no lo estaba haciendo con mala intención también. Amén. O sea, Amén. son como que puntos que uno puede mirar. Exactamente. Hermana, quisiera aportar algo, vea. Mire, Adelante, hermano. recuerde lo que le dijo el profeta Natán Amén. a David. O Sí, sea, era algo que él ya él veía venir, sí. ¿ya? Y él está Amén. viendo que todo lo que le habían profetizado, todo lo que por parábolas le habían hablado, él ya lo estaba viendo prácticamente todo suceder en su vida. Manifestarse, amén. 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 Ese punto nada más quería aportar. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Wilber. Amén. Dice Amén, así mis mismo, dice hermanos. que, diga, hermano. Realmente, mi hermana, basado en lo que mi hermano terminó de decir, le iba a decir, mis hermanos, recuerden que por el pecado de David cometido antes, lo que trajo esta rebelión a su vida, ya había una palabra decretada de parte de Jehová. Y David sí pudo discernir que algo estaba pasando y dentro de su interior él sentía que merecía lo que sobrevenía sobre él por lo que ya hubiese sucedido anteriormente. Pero en él había una aflicción porque habían personas a su alrededor que estaban dispuestos a pagar el precio al igual que él por algo que aquellos no cometieron, pero él entendía que sí lo merecía porque ya Jehová hubiera puesto la palabra sobre de él. Amén. 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 Entonces, gracias, mis hermanos, por todos sus aportes con respecto a esta pregunta. Sé que hizo Absalón para ganarse el corazón del pueblo de Israel. Como bien todos respondieron, si se ponía a la entrada de la ciudad, hablaba con la gente que venía al rey a buscar justicia. Les decía que él los escucharía sin, si fuera juez, y los trataba como con simpatía, humildad externa, robando así el corazón del pueblo. Lo vemos en los versículos del 2 al 6. Próxima pregunta. ¿Con qué excusa salió Absalón de Jerusalén para ir a Hebrón? Dijo que quería ir a pagar un voto que le había ofrecido a Jehová. Amén. Sí, Amén. Así a mismo cumplir es. un voto. Amén. Dijo que iba a Hebrón para cumplir un voto que había hecho a Jehová cuando estaba en Jesús, pero en realidad iba a iniciar su rebelión y proclamarse como rey. Sí. Pero, Amén. hermana, pero ahí también dice que él también cumplió los votos que le había hecho más Sí, adelante. él lo hizo. Él lo hizo. Pero Él lo hizo entonces, esa fue la justificación que él usó para salir esa fue la justificación que él usó para salir de Jerusalén. Entonces estamos hablando de un hombre que ofrece unos sacrificios, pero que su corazón estaba muy lejos porque estaba en su corazón todo lo que había era manipulación. ah, Amén. Diga hermano Jamison que lo corté. Perdón que lo corté. no, no, sí, no, o sea, yo estaba diciendo porque, digamos, él sí utilizó ese punto, sí, pero también yo estaba viendo que él no había mentido, era la expresión que yo decía, él no mintió en la expresión de lo que iba a hacer, porque él también fue y hizo los votos, entonces era lo que yo. Amén. Exactamente. No, él no mintió. Así es. Dice, ¿qué hizo David cuando supo que Absalón se había rebelado? Decidió Huyó, se preparó para salir. recogió su gente, Ajá. le habló para que se marchasen antes de que viniera el mal sobre ellos. Amén, así mismo es. Dice, Y David no decidió peleó salir por de el reino. Jerusalén con sus siervos y parte del pueblo para evitar una guerra dentro de la ciudad y protegerla de la destrucción. Amén. Ay, hermana Elie, Diga usted. ahí era que me refería a la aflicción que realmente David sentía por lo sucedido con Absalón. Habían gente a su alrededor que estaban propensos a pagar por algo que no cometieron. Ujú. Amén. Dice, ¿qué hizo David con respecto al arca del pacto durante su vida? Repita, por favor. ¿Qué hizo David con respecto al arca del pacto durante su huida? No quiso llevársela como Decidió que trofeo. permaneciera en Jerusalén. Amén, exactamente. No quiso llevársela
y decidió que regresara a Jerusalén. Muy bien. Dice, David se negó a llevarse el arca con él. Dijo que si Dios le concedía gracia, lo haría volver a Jerusalén y la volvería a ver. Ordenó que el arca fuera devuelta a la ciudad. Amén. Y última pregunta. ¿Qué actitud mostró David al subir al Monte de los Olivos? Hizo como Dolor y humillación. Dolor, humillación, así mismo. Humilló. Se humilló a sí mismo. Sé que subió, diga siervo. Amén. Ese momento de David de subir al Monte de los Olivos, es interesante que nosotros sepamos que el Monte de los Olivos era un lugar donde se podía visualizar todo Jerusalén. Tenía una altura que el que subía ahí arriba podía visualizarlo todo, buscando también esa conexión con el Eterno, ¿verdad? Y el Monte de los Olivos, donde David fue precisamente, como decía la maestra, el mismo lugar donde fue Jesús. O sea, independientemente que el Monte de los Olivos, había muchos lugares distintos, pero el monte per se es el mismo. El lugar específico no lo menciona la Biblia, pero sí es el mismo monte. Y el gran simbolismo que tiene uno de ellos es que David, por ejemplo, es reposicionado como rey luego de su humillación, y Jesucristo entonces fue exaltado luego de su muerte y de su resurrección. Amén. Amén. Entonces, así, mis hermanos, David mostró, subió llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos, como señal de duelo, humillación y tristeza. El pueblo que iba con él también lloraba. Sierva, ahí mismo en Dios. ese mismo punto, es bueno reconocer para los que toman nota que subir con los pies cubiertos y descalzo, eso era culturalmente, era Con la como cabeza cubierta. con la cabeza cubierta, exacto. Eso era señal de duelo. Cuando una persona estaba en duelo, esas eran las acciones que hacían. Entonces, al ver a David con esto y en esa condición, todo el mundo sabía automáticamente que David estaba en duelo. Muy importante. Amén. Así es. Ujú. Amén. Gracias, siervo. Entonces, mis hermanos, si alguien tiene algo más que decir, algún punto más que declarar, alguna pregunta. Entonces, el capítulo 15, a modo de conclusión, el capítulo 15 del segundo libro de Samuel nos presenta uno de los momentos más oscuros y dolorosos en la vida del rey David: la rebelión de su propio hijo Absalón. Este episodio revela cómo el corazón del pueblo puede ser fácilmente seducido por la apariencia, el carisma y la manipulación, mientras que el verdadero siervo de Dios es humillado, quebrantado y obligado a huir. Sin embargo, en medio de la traición y el sufrimiento, David no responde con violencia ni orgullo, sino con humildad, oración y sumisión ante la voluntad de Dios. El llanto de David en el Monte de los Olivos no es signo de derrota, sino de confianza en que Jehová sigue en control, incluso cuando todo parece derrumbarse. Este capítulo nos enseña que el liderazgo piadoso no se aferra al poder, sino que se somete a Dios, y que los verdaderos aliados del reino no son siempre los esperados, sino aquellos que permanecen fieles cuando más cuesta hacerlo. Dios sigue obrando, incluso en el exilio, y prepara el camino para la restauración de su ungido. Amén. Hasta aquí, mis hermanos. Se me perdió el cursor. Gloria a Dios. Hasta aquí, mis hermanos, la exposición de este capítulo. Gloria al Eterno. Entonces, vamos, si nadie más tiene nada más que decir, vamos así a estar orando para